Hola a todos. Queremos hablar hoy de la influencia de una relación de la pareja correcta y apropiada en el feto y paralelamente hablar de la influencia de una relación incorrecta en el feto, el niño. Nosotros, en la estructura de la familia humana, el niño está conectado a su familia casi hasta los 20 años. Casi como si hubiese un cordón umbilical espiritual que todavía se queda conectado. Y es bueno esto, dado a que está la cuestión de la transmisión del camino correcto, lo que llamamos educación de los padres a los niños. Los padres básicamente forman la parte intermedia entre el abuelo y el niño. En la Kabbalah, la barba de Arij cubre los partzufim de papá y mamá, y es una insinuación profunda a que papá y mamá están cubiertos. Toda su función es principalmente la transmisión de la generación del abuelo a la generación del niño. Y en esencia, la idea es que exista la continuidad, que exista una línea de oro que desencadene de las generaciones de arriba a las generaciones de abajo. Y la educación apropiada es lo que básicamente direcciona al niño en un camino correcto. Hay padres que dicen, no me importa que mi hijo sea lo que él quiera, lo principal es que esté bien. Es una señal de que no aman su propia identidad. Cuando la persona ama su identidad y respeta su identidad, sabe que es el camino correcto para ser y también quiere que su hijo vaya en su camino. Así como un padre que no quiere que su hijo corra a la carretera y que ni Dios lo quiera, lo atropelle. Así no quiere que vaya por ideologías distintas y caminos distintos. Y vimos cuánto se preocupó Abraham, nuestro patriarca, en que Eliezer traiga una mujer para su hijo justamente de su familia, para formar cierta identidad ideológica, ya que estaba claro para él que no habría una identidad ideológica con las mujeres kenanitas. Si es así, tenemos que hay 5 momentos que afectan todo el destino de la persona. Es el año antes de la concepción, el momento de la concepción, los 9 meses del embarazo, el nacimiento y la primera conexión, el primer año y el destete. En estos 5 momentos, todo lo que sucede tendrá una influencia muy relevante en la vida de la persona. Muchas veces nos encontramos en la clínica con personas con traumas, con ansiedades, con miedos, que finalmente descubrimos que esas cosas empezaron ahí, lo que nosotros llamamos el proyecto objetivo de este niño. Y si es así, quiero que hagamos un pequeño análisis y veamos cómo podrán afectar estas cosas. Hablamos primero que todo de lo que se llama el año anterior a la concepción, antes de la formación. ¿Cómo esto puede afectar a un niño que ni siquiera existe? Ni siquiera hay un cigoto, no hay nada, ninguna célula, no se encuentra. ¿Cómo las cosas pueden afectar su vida? Daré un ejemplo para esto, de una terapia que tuve, muy emocionante. Una persona a los 40 años, por 15 años no salió de su casa. Literal, estaba encerrado en su casa con una depresión muy dura. Y no encontramos ninguna razón para esto. El año anterior al surgimiento de la depresión, no encontramos ninguna razón para esto. Entonces descubrimos que precisamente a esa edad, a los 25 aproximadamente, 24 años, su padre, que fue un piloto en el ejército, fue capturado. A esa misma edad en la que nuestro paciente entró en depresión. Y estuvo un año capturado. Volvió en un intercambio de rehenes, se casó con su madre y ese fue el primer hijo que les nació. Entonces tenemos que el niño refleja en su interior la depresión que tuvo su padre a esa misma edad. Y básicamente esta depresión no es su depresión en verdad, es la depresión de su padre que no cerró el ciclo ni corrigió aquella situación. Y nos enseña que cuando en esta época tenemos situaciones extremas en las que uno de la pareja, depresión, dificultad, alguna violencia que sufra la persona o algo parecido,
podrá afectar al niño incluso que todavía no fue formado. ¿Por qué? Porque el primer año anterior a la formación del niño, es decir, anterior a su concepción, se construye la atmósfera, el ambiente que conducirá a su formación. Y esto tiene una trascendencia muy grande, ya que cada cosa tiene una influencia que llamamos la influencia del Ashan. Ashan es el acrónimo en hebreo de mundo, año y alma. Mundo es el lugar, año es el tiempo y alma es el alma activa. Quiere decir que el lugar en el que el niño es formado o el proceso que llevó a la pareja a ese lugar, el momento en el que este niño fue formado, y las almas, es decir, las cualidades de estas almas, el alma del macho y el alma de la hembra que se encuentran juntas para traer a un niño al mundo. Digamos que el alma depende muchísimo de los eventos que precedieron a aquel periodo, el año anterior, y llega al matrimonio, la formación del niño, o a veces es el segundo o tercer niño. Entonces ese año estará entre el nacimiento de los niños. Y tenemos que saber qué sucedió ahí. Las mudanzas pueden causar sufrimiento, pueden causar dificultades. Tenemos situaciones de muerte de uno de los pacientes cercanos de la familia que pudo formar un problema. Y muchísimas cosas parecidas, cosas de este tipo que podrán formar problemas a aquel ambiente que precederá a la concepción de este niño. Y así básicamente resumimos los problemas que pueden suceder en el año anterior a la concepción. Por cierto, si es justamente una pareja de recién casados, la adaptación, la inclusión de la pareja en la familia nueva a la que está entrando, también está acompañada con muchas tensiones y presiones y cosas parecidas. Todo tipo de cuentas que hay. Nosotros decimos que no hay una boda sin una pelea. ¿Sí? Nos sale de aquí que hasta la formación del niño, si es el primer hijo después de la boda, hay muchas tensiones y estas tensiones absolutamente podrán afectar la vida del niño. Por ejemplo, si la madre tiene una gran tensión con su suegro y no se llevan bien, incluso peleas o cosas así, existe la posibilidad de que el niño o la niña que nacerán después de 9 meses o un año después sean afectados en su actitud hacia el abuelo como resultado de lo que sintió la madre con respecto al abuelo en aquel primer año. Tiene consecuencias muy fuertes que absolutamente queremos tratar y poner atención en ellas. Tuve un caso de una mujer que pensó que tenía una enfermedad contagiosa y entonces ella, a pesar de eso, se casó. Y ella estaba segura todo el tiempo de que era contagiosa y que su esposo se podía contagiar y que la niña en su vientre podía contagiarse. Y a fin de cuentas, la niña nació y no había ninguna enfermedad. Era todo en su imaginación. Pero finalmente lo que sucedió de esa cosa es que la niña se comportaba con su madre como si la odiara, como si poniese su vida en peligro. Literalmente no podía aguantar ni siquiera sentarse con ella en una misma mesa. Y todo eso vino de aquella sensación que sintió la madre de que contagiaba a su esposo y que contagiaba a su hija. Y en verdad no había nada, pero esas emociones, que parecería que no dejaban ninguna marca, en verdad dejaron su marca en la niña. Y después tuvimos que hacer descargas distintas entre ellas para conectarlas de vuelta. La niña no entendía siquiera que sus emociones eran frustración y enojo a lo que su madre pensó cuando la trajo al mundo. Y ahora tenemos el momento de la concepción. Así que, obviamente, en la mayoría de los casos no se acuerdan realmente qué causó la formación. Pero
Absolutamente tenemos que analizar la relación de los padres. Es decir, si hay entre ellos amor, si hay entre ellos alegría, si hay entre ellos respeto, si hay entre ellos ineni, si hay entre ellos integrity, si hay entre ellos confianza. Todas estas cosas serán cosas que absolutamente afectarán la naturaleza del feto. Si entre los padres no hay fe, no hay confianza, entonces saldrá un niño que es posible que no confíe en sus padres. Es posible que no los respete. Es posible que se rebele a ellos. Como dice el Pele Yoetz, dice que viene un padre y le dice a su hijo, ¿qué es esto? No te levantas en la mañana. Es un niño problemático, etcétera, todo tipo de cosas. Le pregunta qué se hace es, ¿cómo lo trajiste al mundo? Y dice el Pele Yoetz con el siguiente lenguaje. Si el niño supiese cómo fue que su padre lo trajo al mundo, probablemente lo golpearía. Quiere decir, en otras palabras, que la forma y la relación entre los padres absolutamente afectarán la naturaleza del feto. En la Kabbalah, en el Zohar HaKadosh, se habla mucho de los tiempos buenos para la unión. Y principalmente, tiene que ser en un momento en el que la cabeza está libre de otras cosas. Y básicamente, se conecta con esa cuestión de procrear. Ya que, mientras la cabeza esté más limpia de pensamientos extraños, así el niño será más limpio, ágil y dirigido a lo sagrado. Si la cabeza está ocupada en los negocios y todavía no se liberó de la ocupación diaria y constantemente piensa en esas cosas, saldrá un niño cuyo sueño en la vida será tener un negocio y un trabajo específico, un trabajador. Hay personas que el dinero les fluye con facilidad. Y hay personas que trabajan arduamente para alimentarse. El Zohar HaKadosh cuenta la historia de dos sabios que estaban en el camino y vieron a una persona que se veía como un árabe. Y estaba cargando sobre su espalda una carga muy pesada. Así que le dijo a aquel sabio, tu fuerza es para la Biblia, tus energías son para la Torá, mira la fuerza que tienes. Le dijo ese hombre, tienes que saber que mi padre cuando me trajo al mundo, me trajo con el objetivo de que sea un trabajador, sea mano de obra, que me ocupe con lo material. Y dado a que mi padre pensó así, esa fue su intención, de que yo lo ayude en el trabajo, de que trabaje todo el tiempo y de que trabaje duro. Así soy, toda mi vida he trabajado duro y cargo cargas, como un burro que carga cargas. Así que no intentes dirigir mi fuerza a otra cosa, sino que para esto fui destinado y esta es mi función en el mundo. Vemos que la fuerza de la intención que hay en la concepción es lo que activa a fin de cuentas, incluso 80 años después, a ese niño que se formó. Y seguro que estas cosas tienen que estar dirigidas con un objetivo. Y cuando uno de los dos está borracho o los dos lo están, seguro que los resultados no serán buenos. Si la cosa se hizo sin la voluntad de uno de los dos, también tendrá un resultado malo y así sucesivamente. Cada cosa como esta, literalmente nosotros sabemos y aproximamos qué tipo de niño vendrá al mundo como resultado de las cosas que pueden suceder ahí. De cualquier manera, la mejor manera es que haya un momento en el que se desconectan de los pensamientos ajenos, y usualmente después de la medianoche, principalmente después de la medianoche del viernes en la noche. Y aparte de esto, hay una gran cuestión de que el lugar sea apropiado, que no exista algún miedo o sospecha, que básicamente la pareja pueda estar unificada uno al otro, sin ningún estorbo, sin ningún ruido fuerte. En corto, que el lugar sea apropiado para la cosa. Y aparte de esto, es necesario que venga de amor, alegría, de respeto, de ineni, de confianza.
Espero haber contado todas las cosas importantes, para que a fin de cuentas salga un bebé limpio y ágil para el servicio al Creador. Y la próxima cosa son los 9 meses del embarazo, divididos en esencia en 3 y 6. En los primeros 3 meses, el feto todavía es muy pequeño. Todavía no está dentro de una placenta. La placenta se forma en estos primeros 3 meses. Y hasta entonces el feto se llama embrión. Y solo después de los 3 meses se llama feto. Quiere decir, en otras palabras, que hay un periodo donde la placenta se forma y hay un periodo de 6 meses de crecimiento. En los primeros 3 meses, las cosas que suceden afectan la esencia, la existencia de ese feto. Y así será también en su vida. Si los padres pelean entre ellos, si hay maldiciones o si hay violencia, el bebé vive todas esas cosas en el vientre. Y muchas veces yo vi, incluso tuve un caso emocionante, donde la madre me contó que vino su hijo de 3 años y le dijo: mamá, yo realmente te agradezco por haberme traído al mundo. Y le salieron lágrimas a ella, ya que ¿por qué un niño de 3 años viene a agradecerle a su mamá? Ahora, nuestro principio es que todo lo que sucede en los 9 meses, cada mes afecta un año de la vida. Si es así, la edad de 3 años es paralela a los 3 meses en el vientre de su madre. Le pregunté, ¿qué pasó a los 3 meses de tu embarazo? Y me dijo la madre que el doctor intentó convencerla de abortar. Tenía un problema de azúcar alta y todo tipo de cosas que tenía en ese embarazo. Fue uno difícil. El doctor le dijo: escucha, ya tienes hijos, tienes que responsabilizarte. Deberías abortar. ¿Abortar? De ninguna manera. Yo cuido los preceptos de la Torá. No estoy dispuesta a esto. Y en verdad, tenemos que ella luchó. Todos estaban en contra de ella, todos le dijeron que aborte, y ella luchó por el bienestar del bebé. Y justo a causa de esa cosa, el bebé a los 3 años vino a agradecerle a su madre por haberlo dejado con vida y no haber aceptado la propuesta del doctor. De cualquier manera, el mismo niño es un niño con miedos y ansiedades, ya que este miedo de que un padre quiere abortar o que lucha para abortar al niño y el otro padre lucha por salvarlo, causa una tensión gigante en el feto. Nosotros decimos que el subconsciente escucha todo. También escucha todas estas cuestiones. Ahora piensen que la madre quiso abortar o que incluso intentó hacerlo y no lo logró. Este niño sentirá que su madre intentó terminar con su vida. Ella es como una amenaza para él. Y absolutamente puede suceder que él crecerá y la madre verá que de repente cuando nace su hijo, ella cambia y lo amará y lo va a querer, pero algo en él, en su subconsciente, sentirá que ella no es sincera con todo eso. Hay padres que no son sabios, que incluso le cuentan estas cosas a sus hijos. Yo quería abortarte, eres un hijo accidental, no fue planificado. Todas esas cosas pueden a fin de cuentas causar daños en las relaciones que hay entre el hijo y su madre y su padre, de acuerdo a las historias que le contaron ahora. El mismo nacimiento también es un trauma muy grande para el niño. Hay una cuestión llamada la primera conexión. Ahora, la primera conexión, el bonding, es la conexión que hay entre el niño y su madre que se forma en ese momento. Con el padre usualmente se forma después, a no ser de que la madre no pudo ver al niño, entonces el padre viene a recibir al niño al mundo. Un niño que sale al mundo, ¿de dónde viene? Viene del racimo de las almas, ahí estaba apegado y abrazado a la presencia divina. Bajó por medio de los mundos acompañado por el ángel, llega el macho por la fosa nasal derecha de la mujer,
la hembra por la fosa nasal izquierda, y entra el alma en el vientre. Entonces tenemos la formación del cigoto. La parte inferior del alma entra, llamado Nefesh, entra en ese cigoto. Las otras partes, llamadas Ruach en Neshama, acrónimo de Ner, vela en hebreo, están encima de la cabeza del feto por los 9 meses. Y eso es lo que dice el Talmud en el Tratado de Nidá, página 17, una vela encendida encima de su cabeza. Todavía está encima de su cabeza. Y entonces cuando este feto sale afuera, hay ahí un ángel que lo espera y le da un golpe. Este golpe básicamente conecta el resto del alma dentro de su cuerpo. En ese momento donde el alma entra en el cuerpo, es una sensación muy dura para el niño. ¿Por qué? En el vientre de su madre, en su barriga, estaba como en un reflejo iluminado donde veía desde un extremo del mundo hasta el otro. El ángel le enseña toda la Torá que necesita en este mundo. Está ocupado en crecer a una velocidad impresionante. De un cigoto a 100 trillones de células en 9 meses. Todo esto en una experiencia de alegría y crecimiento. Y de repente, ¡boom! Es empujado afuera. El alma entra en el cuerpo y entonces, en ese momento, empieza a percibir por sus sentidos físicos. Él ve por medio de sus ojos físicos, por sus oídos, él escucha, huele por su nariz, saborea por su boca, siente por medio de su cuerpo. Y ahora en ese momento se limita su mundo muchísimo. Que le dijo a su mundo basta, Shaddai, que le dijo a su mundo dai, basta. Que en ese momento se limita muchísimo y es un sufrimiento muy grande. Lo agarran, le dan un golpe para que llore, le cortan el cordón umbilical que lo conectaba con su madre y a veces la mamá está en un estado difícil. Entonces los doctores se encargan de ella, ya él lo ponen a un lado esperando que venga alguna enfermera a que lo vista y lo lleve a la bebería. Llega a la bebería, ahí hay otros 300 bebés gritando con toda la fuerza y él empieza a llorar también. Está seguro de que llegó al infierno. Por otro lado, si la madre después del parto está tranquila y plena, recibe a su hijo, lo amamanta del lado izquierdo, él escucha el latido de su corazón, la misma música maravillosa que ya escuchó cuando estaba dentro del vientre. Él sabe que llegó al lugar correcto. Esta será una primera conexión buena, pero si hubo algún problema con la madre, o que no pudo amamantar, o cualquier otra razón, una primera conexión mala, tendrán que corregir estas cosas después. ¿Qué sucede en la primera conexión? En la primera conexión, básicamente, antes, cuando estaba en el vientre de su madre, eran un solo cuerpo. Es como si el feto fuese uno de los miembros de la madre. Y cuando salió, se convirtieron en 2 cuerpos, con 2 almas distintas. Entonces, cuando le traen el bebé a la madre y ella lo amamanta, se forma una primera conexión. En ese momento la madre está dispuesta a entregar su vida por su hijo, y el hijo está dispuesto a entregar su vida por la madre. Él la observa y cree que está viendo a Dios. No conoce otra cosa. Desde que entra en el cuerpo, ya no tiene esa visión infinita que tenía antes. Ahora depende de sus sentidos materiales para alcanzar y tomar este mundo. Por lo tanto, esta bajada desde lugares tan elevados a este mundo físico, dentro de un cuerpo, necesita mucha compasión, mucha misericordia, mucha atención a aquel bebé. Y si no la recibe, sentirá por toda su vida: estoy perdido, estoy abandonado, no soy amado, no soy querido. Por otro lado, cuando la madre abraza a su hijo, lo besa, le dice palabras como: hijo mío, qué hermoso, cuán alegre estoy de que viniste al mundo. Estoy aquí para ti y te ayudaré con todo lo que hagas. Esta entonación es comprendida por el subconsciente del bebé, que entiende y escucha. Él se prepara para este momento por tanto tiempo, como un soldado que se prepara en los entrenamientos para unirse al frente. Él ya llega a un estado en el que está listo y quiere unirse en el mundo. Y mientras esta primera conexión sea mejor, así el niño tendrá más seguridad y más autoestima. Por lo tanto, hoy en día, en muchos hospitales se hizo popular el método del acompañamiento total, donde el niño estará al lado de su madre desde el comienzo,
ya que es un momento muy sensible. Niños que se encuentran mucho tiempo en la bebería y la madre casi que no los trae para amamantarlos. Y no sienten esta conexión en los primeros días, buscarán esta conexión toda su vida. Sentirán frustración, decepción y falta de conexión con las personas toda la vida, ya que no recibieron esta cosa que tanto necesitaban. Ahora hay una diferencia entre un parto normal y un parto por cesárea. Un parto por cesárea, el niño no decide cuándo nacerá, sino que el doctor decide cuándo nacerá. Por lo tanto, a estos niños les es muy difícil decidir después. Decidieron por ellos lo más importante de sus vidas, que es el momento de su nacimiento, cuándo salir al mundo. Por lo tanto, todas estas cosas son muy importantes. También, si cuando el niño nace la madre recibe inducción, o que recibe oxitocina, estas cosas absolutamente afectarán al feto. Cuando les das a la madre oxitocina, que es una inducción específica, este niño necesitará todo el tiempo que lo empujen para que aplique sus fuerzas en la práctica. Y también así será en su vida cuando crezca. Llega el primer año. En esencia, el primer año y el destete. Todo el tema del destete, la palabra en hebreo del destete significa también emancipación de adicción. Y no es arbitrario que se diga igual, ya que cuando el niño empieza a amamantar de su madre y todo le va bien, se adicta al sabor y después hay que destetarlo, emanciparlo de esa adicción. Si ese destete no se hace de manera correcta o es dañina, se formará un estado en el que este niño podrá adictarse con facilidad en la vida a todo tipo de cosas. Y hoy en nuestros días hay muchísimos tipos de adicciones. Y es muy fácil hoy en día adictarse a algo. Por lo tanto, en verdad, mientras más se amamante, digamos hasta los 2 años, vemos que hay más conexión entre la madre y el niño. Y también el niño, a causa de la lactancia, recibe muchos elementos nutritivos que también refuerzan su sistema inmunológico a que sea lo mejor, de la manera más fuerte y elevada posible. Si es así, acabamos de analizar todos los 5 momentos que se llaman el proyecto objetivo. Y vimos en verdad las consecuencias de la relación de los padres con estas cosas. Quiere decir, piensen ahora en un parto en el que el papá, por ejemplo, no está trabajando. Y no es agradable para la madre. Correcto, a fin de cuentas trabaja para la familia, pero en su interior ella piensa que el nacimiento no es suficientemente importante para que él venga y lo apoye en momentos tan duros. Ella le recordará esto y también el niño lo recordará. Yo vi muchas veces casos como este en la clínica, donde niños que sus padres no estuvieron en sus nacimientos y podían estar y no vinieron por una u otra razón, hubo problemas en la conexión que hay entre él y su esposa y sobre todo su conexión con ese niño específico que no estuvo en su nacimiento. Podemos abarcar mucho más en este tema. En el libro traje muchas cuestiones conectadas con la relación que hay entre él y ella en estos 5 momentos. Pueden verlo ahí. Pero de mientras tenemos que acortar las cosas. Así que, chau chas y nos vemos.